buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Hoy tenemos en línea Garanza. Mañana estará en el Palacio de Bellas Artes en una gala. Un lujo tener a esa mujer aquí en la capital de la República, desde donde la saludo señora, con mucho cariño. Fíjese que Esperanza Ortega es electa presidenta de Canacintra, ratifican a Francisco Cervantes al frente del CCE. El Banco de México da a conocer las remesas. Tenemos un importante movimiento, 4.406 millones de dólares en remesas. También le comento que el Banco Central recorta la banda de crecimiento, lo ubica entre 1.6 en el mejor de los casos y 0.8 en la parte baja. Elon Musk oficializó la construcción de una mega planta en México, como ayer nos lo adelantó Marta Delgado. El ministro Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el INE en dos de los tramos, dos de las leyes del famoso Plan B. Reaparece la presunta licenciada Esquivel en la sesión de la Suprema Corte de Justicia. Luego de 2 días de no asistir, un juez frena por tiempo indefinido el fallo de la UNAM sobre el caso Esquivel. Hoy platicaremos con el flamante abogado general de la UNAM, Hugo Concha. Le comento que el presidente de la República, pues molesto por una serie de fallos del sistema judicial, no ha pensado que a lo mejor su fiscalía no está trabajando bien o que la UIF no está planteando apropiadamente los expedientes. No, él directamente carga contra el Poder Judicial, y yo no sé si es porque extrañe, no pudo ampliar el periodo de Arturo Saldívar o porque no pudo nombrar, finalmente no tuvieron los números para que Esquivel, además el escándalo de su título, pero lo dijo de esta manera, escuche. Ahora que llegó la nueva ministra, declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Como si fuesen omnímodos, diría que el omnímodos only you. Y por supuesto, seguimos el tema. Fíjese que ante la reacción del presidente sobre la declaración del Departamento de Estado sobre la democracia, Ken Salazar afirmó que su país está comprometido con esos valores: la libertad de expresión, la ciudadanía y la democracia. Hace un momento platiqué con Olga Pellicer sobre el particular, me dio su punto de vista. En un momento más su comentario lo subimos a las redes sociales. El Pleno del Senado eligió en medio de la polémica a 2 consejeros del INAI, Ana Yadira Alarcón, que ocupaba el 3er lugar en la lista, y Rafael Luna Alviso, que ocupó el penúltimo lugar. Polémica fuerte sobre esto, dijo hace unos momentos Xóchitl Gálvez, estos micrófonos, que elijan a quien quieran, nada más que digan, lo del mérito no cuenta, ¿no? Lo dejamos para otro caso. En cualquier circunstancia, ya tiene el Pleno del INAI a 2 consejeros. 1 año se tardaron en reponerlos a los vacantes que dejaron Guerra y Monterrey. Murió Irma Serrano, fue actriz, fue también en su momento política, fue senadora de la República. 12 militares involucrados en este tema. La ONU Derechos Humanos pide investigar este caso, y hay por supuesto otras expresiones. Human Rights Watch dice la participación del ejército sigue derivando en matanzas como este caso de Nuevo Laredo. Me permite que hagamos una breve pausa, regresamos. Presidente Canirac, Germán González. Presidente, bienvenido. Leonardo, qué gusto saludarte y estar en tu programa, a tus órdenes. Oiga, 2 cositas. Entiendo que ya varias empresas han obtenido amparos para esta prohibición de fumar en las terrazas que estaban siendo o que estuvieron plenamente habilitadas para tal propósito. Cuéntenos en qué va ese tema. Mira, vamos en esto. Hemos presentado, estimamos, unos 2.500 establecimientos en el país, y de esos amparos que se han presentado, hoy están resueltos o parcialmente resueltos 30-40%, digamos, las primeras resoluciones de los juzgados. Todavía nos falta un 60% que está todavía en las audiencias, y ha habido variedad de resoluciones. Tenemos muchas suspensiones temporales, que las llaman provisionales. Tenemos ya varias suspensiones definitivas.
pero estamos hablando de que las suspensiones se han obtenido en un, vamos a decir, un 20%, pero pues todavía falta mucho tramo para saber en dónde va esto. No se ha resuelto de fondo el asunto, todavía van a pasar algunos meses, pero yo creo que un muy buen panorama lo tendremos a mediados de abril, donde ya se van a haber resuelto pues, las primeras rondas, digamos, ¿no?, de la lista de amparos que se han presentado, ¿no? Ya. El tema nuevo de que tengan que poner una carta con los precios, en este caso en el exterior, de tal manera que al entrar al restaurante uno se entere de los precios y de todos los servicios que pueden cobrar. ¿Qué opinión le merece, presidente? Estamos contentos de que esto se haga público, que se haga un reglamento, una ley. Básicamente es una obligación que tenemos desde hace tiempo los restauranteros de exhibir nuestros precios y que el cliente haga un consumo informado y educado, ¿no? Y lo que ha pasado es que en algunas ocasiones se ha perdido esta costumbre y no se había verificado y de repente hay desencuentros, hay quejas, y eso lo atiende básicamente la Procuraduría Federal del Consumidor. Hubo 2 o 3 casos muy sonados en la Ciudad de México, y a partir de ahí el gobierno de la Ciudad de México dijo, oye, pues también nosotros vamos a poner una regulación al respecto. Está muy de acuerdo a lo que es la ley federal al consumidor. O sea, no es que se dupliquen obligaciones, sino es enseña los precios, no se vale hacer cargos adicionales, no se vale que cobre la propina obligatoria, ese tipo de cosas que ya están contempladas en la ley de protección del consumidor y que de alguna manera ahora se espejean en la ley de establecimientos mercantiles y su reglamento. O sea, por ejemplo, los cobros estos de cubierto o pan y cubierto en algunos casos te cobran, deben ser explícitos, o sea, cuando tú entras sabes que te van a cobrar eso. Exactamente, tiene que estar a la entrada y saber que si te sientas y te comes un pan, se va a cobrar y no viene regalado. O sea, el problema no es cobrar o poner el precio a algo, el problema es que no avise y la gente no esté consciente de que lo tiene que pagar, porque ahí es donde te sientes asaltado y te sientes pues molesto y viene la inconformidad, ¿no? A mí me ha pasado más con el carrito del jamón ibérico ese que cada vez que llega me pongo a temblar, que te puede costar una fortuna y no siempre te la dicen. Digo, el día que venga con el presidente de Canirac pediré jamón, pero o el tema esto que te dicen, fuera de la carta tenemos esto, ¿no? Y te lo sugieren los meseros. No sé si es una práctica impulsada por los restauranteros, pero no siempre te dicen los precios. A ver, la práctica impulsada por los restauranteros es tratar de variar un poco el menú para que los clientes asiduos tengan más oportunidad. Lo que no está bien es que no te dejen saber los precios o los meseros no te digan, oye, este carrito de jamón que es una maravilla, pero vale tantos 750 pesos el plato. Entonces decides si lo consumes o no, sino que llegan, te ofrecen, lo tomas y cuando llega la cuenta te quieres morir, ¿no? Eso es lo que no queremos que pase y eso es lo que está protegiendo este reglamento y bueno, la forma más fácil es que lo pongas a la vista a la entrada o que se anuncie en el menú venga muy claro esos platos de temporada o que están de alguna manera de especialidades ese día, pues también haya los precios y se vean, ¿no? Sí, claro. Y que la gente, bueno, pues también vaya cultivando esta idea de que preguntar si te ofrecen el abulón, decir, oiga, ¿y el plato de abulón cuánto es, no? Es decir, preguntar no cuesta nada. Sí, la trufa, ¿no? Con la trufa es cuánto le rayo de trufa y bueno, ahí estás. Usted ya me entiende, presidente. Sí, la trufa pone a temblar, de pronto el plato de paz se va a 1,500, pero bueno, así estamos. Presidente, muy agradecido, nos mantenemos pendientes. Muchísimas gracias por la oportunidad y queda a tus órdenes. Gracias. Bueno, y seguimos, por supuesto, con la información. Vamos ahora contigo, Jenny Valencia, adelante. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Te comento que en un proceso electoral un tanto cuanto sorpresivo, Esperanza Ortega ganó la votación y será presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Canacintra, a pesar de que como candidata ella había declinado en un principio a favor de Lourdes Medina. Cabe destacar que Lourdes Medina durante este proceso, esta asamblea, se le descalificó del proceso por no cumplir aparentemente con los requisitos de tener una vicepresidencia en la Canacintra. Por tal motivo es que Esperanza Ortega, nos explican, resurge y por tal motivo es que ya gana esta elección y es presidenta a pesar de que había declinado anteriormente. Por lo que también en esta boleta
uno de los preferidos era José Manuel Sánchez Carranco, y Esperanza Ortega estaba en esta vuelta, sin embargo también quedó fuera de esta elección José Manuel Sánchez Carranco. Sin embargo queda esta sensación, Leonardo, sí, destacando de que hubo algún cierto proceso que no estaba ad hoc o dentro del proceso electoral. Sin embargo, es lo que nos manifiestan algunos miembros integrantes de la Canacintra. Muy bien, pues muchas gracias, Jenny. Y seguimos con la información. Hoy la oficina de el Alto Comisionado de Naciones Unidas aquí en México para Derechos Humanos pide efectivamente una investigación sobre la muerte de 5 personas por violencia de militares en Tamaulipas. Por supuesto, desarrolla el tema. Según la versión oficial, los militares llevaban a cabo un reconocimiento en una zona para apoyar la seguridad pública cuando oyeron disparos y se dirigieron hacia el punto en los que habían escuchado. Pues han revisado el vehículo, por cierto, autoridades de Nuevo Laredo, y no necesariamente, no han encontrado, en este caso, armas. Dice que la camioneta iba a exceso de velocidad, con las luces apagadas y sin placas. En un comunicado, la dependencia de la ONU recordó que, de acuerdo con los estándares internacionales, el empleo de armas de fuego debe ser el último recurso. Proporciona el objetivo legítimo que se persigue, con pleno respeto y protección a la vida humana. Toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada de forma independiente por las autoridades civiles. Hoy el presidente se refirió a este tema. Vamos a escuchar lo que dijo. También le comento que Human Rights Watch dijo el día de hoy, ¿sabe qué? Por la participación del ejército en este caso, en la lucha contra la delincuencia, o implica o puede generar efectivamente estas matanzas. Hoy el jefe del Estado dijo esto. Escuchamos al presidente, por favor. A propuesta del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso. Incluso las autoridades militares están coadyuvando en la investigación para que, si resultan responsables los miembros del ejército, sean castigados. Bueno, pues parte de lo que dijo. Fíjese que hoy leía una encuesta, bueno, hoy hubo 3 encuestas, la que platicamos hace un ratito con Jorge Buendía. El Economista publica, como ocurre cotidianamente, la de, en este caso, Roy Campos, dice que baja el aval en la lucha anticrimen, pero tiene más o menos en el mismo nivel que Jorge Buendía, 62-38, un poquito más arriba, aunque en el caso de la lucha contra el crimen a Buendía le salía más alto el número. En este caso, pues baja el aval, dice la nota de El Economista el día de hoy, en materia de seguridad pública, que sigue siendo el tema pues en donde el presidente sale peor, el combate a la inseguridad. En este caso, ¿cuál es el área en la que el presidente ha trabajado peor? Está en 46%, estaba en 46% en noviembre y ahora está en 31%, o sea, han mejorado de todas maneras los números, El presidente va ganando en la narrativa de que las cosas están mejor, a pesar de que los datos no necesariamente lo respalden en todo el país, en algunas entidades. El efecto probablemente de la Ciudad de México. La que es también muy contrastante es la que hoy publica El Financiero, la de, en este caso, Alejandro Moreno, lo trae en 54%, hay una distancia muy fuerte, son, imagínense, entre 65 y 54, y la desaprobación que Roy, y en este caso, Roy la trae en consulta Mitofsky en 38, en el caso de Moreno lo trae en 46%. Bueno, pues el tema tiene ciertamente ahí algunas variaciones que están pues en el ámbito de la forma en que recogen las muestras. A propósito de los temas de evaluación de, en este caso, el gobierno, el desempeño en términos generales, pues sí, seguridad pública no le va tan bien al presidente en esta, y bueno, por la economía 51-34. Son los datos de la encuesta que hoy publica El Financiero y que publica El Economista, muchas cifras como para analizar cómo se está moviendo la opinión pública en el país. Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor. Buenas noches. La Universidad Nacional Autónoma de México estará impedida por tiempo indefinido para emitir una resolución dentro del proceso que se inició en contra de la ministra Yasmín Esquivel Moza por el plagio de su tesis de licenciatura. La juez quinto de distrito en materia administrativa
Sandra de Jesús Zúñiga, le concedió la suspensión definitiva a la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien impugnó el acuerdo por el que establecen los lineamientos para la integración, conformación y registro de los comités en ética. Las autoridades universitarias aún pueden impugnar esta resolución ante un tribunal colegiado. Por otra parte, también le comento que el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral para impugnar el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual forma parte del Plan B. El juzgador dio un plazo de 30 días hábiles contados a partir de esta notificación para que las cámaras de diputados y senadores, así como el titular del Poder Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación, presenten su contestación. A la fecha, doctor, ya hay 125 controversias constitucionales promovidas en contra de este Plan B. Doctor, el reporte. Bueno, pues pendientes estaremos, gracias. Y doy ahora la más cordial bienvenida a Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, buenas noches. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches, el gusto de saludarte. Cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Pues yo creo que sigue siendo el tema, a mi juicio, la exitosísima convocatoria que tuvo lugar este fin de semana, tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades del país, en donde creo que fuimos testigos de que hay mucha ciudadanía y que en la medida en que los mexicanos nos demos cuenta de que hoy en día el poder radica en los ciudadanos, entonces creo que de esa manera vamos a poder construir el mejor México posible. Yo creo, Leonardo, que muchos ya se dieron cuenta y son los que están en la marcha y son los que estuvieron ahí presentes, los que estuvimos presentes, por un lado, defendiendo la democracia, defendiendo al INE, apoyando a la Suprema Corte de Justicia, pero ¿por qué no también decirlo? Oponiéndonos claramente al Plan B, que es un plan que a mi juicio es un plan, para usar palabras de algunos, es una usurpación, porque para poder modificar la Constitución en México tú tienes que tener 2/3 partes de los diputados y de los senadores, o de otra manera de decirlo, tienes que tener 2/3 partes del apoyo de los mexicanos. Y no existen 2/3 partes de los mexicanos que queramos cambiar el INE. Entonces, como no existe eso, se fue Morena y el gobierno y sus aliados usurpan esa representación que no tienen y lo hacen con una mayoría que esa sí tienen, pero no les alcanza, o sea, no tienen derecho a modificar la Constitución porque la mayoría de los mexicanos no queremos cambiar la Constitución para efectos del INE. Entonces, por un lado es una usurpación, pero veo ciudadanos, Leonardo, en muy buena disposición ya de dar la cara y de alzar la voz. Creo que mi comentario también es para aquellos que todavía no lo hacen, aquellos que todavía no se dan cuenta que ya el poder está en nuestras manos, en la de los ciudadanos. Aquellos que quizá no quieren asumir la responsabilidad y les gusta todavía decir que es que no nos dejan, mira los partidos políticos cómo están, mira, y en el fondo es quizá como lo que les pasa a muchos jóvenes hoy, Leonardo, hago una equiparación respetuosa, pero muchos jóvenes hoy en día están en la angustia, en la ansiedad, porque hoy sí en sus manos están muchas opciones, muchas más que en el pasado, y genera eso mucha angustia, mucha ansiedad, la ansiedad de equivocarte. Pues creo que también muchos adultos hoy en día, ciudadanos, viven en una situación similar. Hay muchas opciones, el poder está en sus manos y no lo quieren asumir por el riesgo de equivocarse. El otro día se me ocurrió esa reflexión de que entre los muy jóvenes y los no tan jóvenes compartimos la ansiedad del poder equivocarnos, ¿sí? Pero es mejor equivocarse, Leonardo, a permitir esta inercia y esta embestida del gobierno federal contra la democracia y la libertad. Y si me permites agregar, es mejor poder decidir a que decidan por ti, que eso es lo peor que puede ocurrir, aunque dé vértigo y ciertamente hay días que dices hago una cosa u otra, pero sí genera incertidumbre. Oye, te quiero preguntar, porque tienes mucho contacto con el mundo estudiantil y conoces muy bien el universo de los estudiantes, además has estado recorriendo el país. Yo tengo la impresión de que los jóvenes están un poco apartados de esta defensa así abierta de la democracia. El único movimiento que he visto jóvenes movilizándose es en el feminista. Creo que en los próximos días va a haber otra marcha, pero sí veía mucha gente, lo reseñamos, impresionante la convocatoria de un montón de ciudades, pero de edades medias hacia arriba. No vi tantos jóvenes movilizando, y voy preguntándoles a los profesores universitarios, te lo pregunto ahora a ti, si entre tus jóvenes hay este ánimo de decir, oiga, hay que defender la democracia, o como ellos nacieron ya en un México en donde hay elecciones efectivamente vigiladas por un órgano, lo dan por hecho. Enrique.
Yo creo que hay de todo, pero sí creo que falta mucho. Te doy un dato, el último, así que es simplemente una evidencia. Estuve la semana pasada en una preparatoria privada, y les dije, alcen la mano, yo esperando que iba a ser muchos menos, los que no van a ir a la convocatoria este fin de semana en la defensa del INE. Y la mitad dijo, no vamos a ir. Y les dije, bueno, ¿y cómo, por qué no? Las explicaciones unas eran, pues porque se puede modificar y se pueden mejorar las cosas. Otro un poco más docto dijo, ¿por qué hubo irregularidades en el 2006, en el 2012 y en el 2018? Yo siento que tiene varias explicaciones. Una, Leonardo, es que creo que nos la hemos pasado demasiados años criticando a la política y a los partidos, y de paso nos llevamos al país. Siempre decimos, mira, mugre partido X, y acaba uno con mugre país. Y este otro partido político también es un desastre. Mira, gobierno, mugre país. Llevamos años adoctrinando a nuestros jóvenes sobre el mugre país, y de repente les dices, participa, involúcrate. Pero ¿cómo en ese país que me has criticado tanto? Entonces creo que necesitamos un proceso de reeducación de nuestros jóvenes nosotros mismos. Y la otra, hoy me hacía una observación muy interesante una senadora. A ver si lo puedo decir sin meterme en un lío, Leonardo. Hay gente que puede estar a favor del aborto o a favor de la vida. O hay gente que puede estar a favor, digamos, de las libertades sexuales. O hay gente que puede estar, y me decía esta senadora, ¿sabes qué? Toda esa discusión va a ser irrelevante en un país donde pudiéramos perder la libertad. O sea, no, yo creo que los jóvenes sí son, en eso sí, son muy libres y quieren vivir en libertad. Y lo que no les hemos acabado de decir es que eso es justamente lo que está en juego, su libertad. Entonces, están muy preocupados en poder escoger, y lo que no se dan cuenta es que el día de mañana pudiera ser alguien el que les dijera, esto es lo que te toca y tú no puedes escoger. Probemos el argumento de la libertad, Leonardo, a ver si ese sí pega, porque hay otros que no han funcionado. Tomo nota. Te mando un abrazo, Enrique. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias. El comentario de Enrique de la Madrid hoy sobre este tema muy, muy interesante. Todo lo que tiene que ver con las movilizaciones ciudadanas y hacia dónde se mueven efectivamente en este caso, las militancias, ¿no? Las causas que van abrazando los más jóvenes. Yo le agradezco mucho a Lourdes Morales, politóloga y directora de la Red, por la rendición de cuentas que hoy converse con nosotros. Lourdes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás? Bien, oye, dos cosas te quería preguntar. Uno, tu valoración sobre la movilización del domingo en México y en varias otras ciudades. Y lo segundo, pues el nombramiento de los dos comisionados del INAI. ¿Por dónde empezamos, Lourdes? Pues si quieres por la parte buena. Dime, te escuchamos. Bueno, pues me parece que fue un éxito la convocatoria. Como ya lo había comentado el propio José Goldenberg, es extraño y poco frecuente que los ciudadanos salgan a defender con esa vehemencia a las instituciones. Y pues el caso no es menor, porque pues está en peligro simple y sencillamente el ejercicio libre del voto. Y pues sabemos bien de las luchas que se tuvieron que dar para por fin contar con un mecanismo que muchos podrán criticar de abigarrado, de oneroso, realizado a base de pruebas para evitar la desconfianza, pero pues ahora sí que la burra no era arisca, ¿no? Sabemos de dónde venimos, y el plan B que se ha puesto sobre la mesa pues es totalmente regresivo y nos pone pues como estábamos hace 30 años, ¿no? Entonces me parece que el tono de la movilización, la forma y la capacidad que tuvieron y que tuvimos todos los ciudadanos de participar por una vía pacífica para hacer valer nuestra voz, pues es bastante válida, ¿no? Más bien hay del otro lado quienes no quieren escuchar y quienes distorsionan. Siempre hay oportunistas. Esto no fue algo político partidista, esto fue simplemente la defensa del voto libre y secreto. Así es. Oye, los comisionados del INAI, hoy electos por el Senado. No, pues es catastrófica. A ver, hace unas semanas, recordarás, Leonardo, que los miembros del equipo de designaciones, que es una iniciativa que ya tiene bastantes años y que ha liderado Artículo 19 y Fundar, precisamente para promover procesos de designación abiertos, transparentes y sobre todo con criterios para lograr pues los perfiles idóneos, que las y los
mejores ciudadanos, los que tienen las capacidades, ocupen posiciones clave. Y más cuando se trata de órganos garantes de derechos fundamentales, como lo es el INAI. ¿Qué pasó en este proceso de designación? Hace unas semanas alertaron pues de la cantidad de omisiones que lleva el Senado en los procesos de designación. Hay 14, ahora 14, eran 16 pendientes para órganos para 2023, para órganos e instituciones federales. Hay 44 pendientes de tribunales electorales y salas regionales, y hay más de 100 de consejos consultivos y consejos de designación que pues todavía no se han seleccionado y que dependen del Senado. O sea, hay un rezago impresionante. Pero este caso en particular de la designación de comisionados es un poco trágica porque al inicio del proceso para renovar 2 lugares, que empezó desde el año pasado, pues las comisiones responsables pactaron vía un acuerdo legislativo que iban a incluir las mejores prácticas en materia de designación. O sea, recordemos que antes de la creación del INAI, cuando existía el IFAI, pues esta atribución dependía exclusivamente del presidente de la República. Sí. Y cuando se fortalece el órgano garante y se le dan nuevas atribuciones y autonomía constitucional, esta atribución pasó al Senado, pues para que ellos cumplieran con un procedimiento y con un estándar de parlamento abierto. Y en esta ocasión se comprometieron, hay un escrito, a hacer este proceso con las mejores prácticas. Acordaron una metodología vía cédulas, valoración de perfiles, hicieron la convocatoria pública. Ustedes pueden consultar a la fecha las entrevistas de los que participaron 48 personas, y pues valoraron, y en el dictamen es de las primeras veces que veo que en el dictamen lograron seleccionar y calificar no solo los perfiles, sino también las entrevistas para que cumplieran con ciertos criterios. Y además invitaron a un comité de acompañamiento, a un comité técnico, en el que estuvieron 5 instituciones de educación superior, entre ellos la Ibero, la UDG y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y las organizaciones que forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y todos evaluaron, hicieron sus cédulas. De este proceso de valoración salieron 7 perfiles de mujeres y 6 perfiles de hombres que recibieron los mejores puntajes. Y lo único que tenía que hacer el Senado pues es votar esa lista y cumplir con el acuerdo que ellos mismos se impusieron. Y pues decidieron no hacerlo, no designar, rezagaron el proceso, y el día de hoy, justo cuando hubo un exhorto por parte de distintas organizaciones, más de 80 organizaciones, y justo cuando estaba en peligro la propia operación del INAI, porque el comisionado Acuña va a dejar su encargo próximamente, sí. Pues entonces deciden designar, y pues sacan el conejo del sombrero, sacan un perfil que está reprobado en todas las evaluaciones. Insisto, ustedes lo pueden consultar de la lista. Rafael Luna. Una persona, la doctora Márquez Sanayarida, ella sí estaba en la lista. Sí. Ella sí estaba en la lista. Pero sacan... Pero Rafael Luna está reprobado en 5, ¿no? Entiendo. En todas está reprobado. Es el segundo peor evaluado, tanto de las comisiones como del comité de acompañamiento. Y pues ese nombraron. Y deciden imponerlo y votarlo. Y este procedimiento, que pudo haber sido distinto, pues acabó siendo no solamente igual, sino peor a los anteriores, porque antes pues ni siquiera se comprometían públicamente a un procedimiento, hacían que invirtieran tiempo los senadores en las audiencias, en las evaluaciones, en el proceso, para al final decidir en base a criterios políticos. Y lo inquietante es que esto puede ser el antecedente de la designación de consejeros del INE, ¿no? Que a pesar de que hay un asidero normativo todavía válido, que bien hicieron los legisladores en su momento de darle asidero desde la Constitución, pues lo pueden capturar de igual forma, aunque haya un comité técnico, y aunque haya criterios, y aunque haya audiencia, esta es la prueba, ¿no? Sí. Entonces, ahí sí, queda. es muy triste.
Oye, pues a ver si la semana que entra le echamos un vistazo al proceso de consejeros del INE. De momento, bueno, salen estos 2 nombramientos del INAI. Lourdes, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias, hasta luego. Lourdes Morales es en este caso, presidenta de la red de instituciones que estudian los temas de transparencia, una académica muy distinguida. Bueno, pues le comento que Francisco Cervantes sube a su Twitter: continuaremos apostando al diálogo constructivo y a la unidad, e impulsando al máximo las ventajas del TEMEC y del comercio, integrando a las pymes, siempre con una visión sostenible e inclusiva. Al que veo también muy contento es a Samuel García, ya subió su foto con Elon Musk, después del enorme éxito que ha tenido, en este caso con la llegada de Tesla a Nuevo León. Bueno, y seguimos con la información. Le comento que el Parlamento finés ha aprobado su ingreso a la OTAN, una de las decisiones, una de las consecuencias de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, que países que tradicionalmente no formaban parte de esa organización hoy lo forman, además de una manera muy convencida. Dicen, pues invadieron Ucrania, mañana nos caen a nosotros, también los suecos. Bueno, no son temas de enorme relevancia que van a definir el mapa de Eurasia en los próximos años. Le comentaba que el Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por la ministra Esquivel sobre la apropiación indebida de su tesis de licenciatura, tema que tiene la UNAM. La de doctorado la tiene, como usted sabe, otra universidad. A mí me sigue sorprendiendo que las instancias judiciales no valoren que en este caso el Comité de Ética está pues cumpliendo una función puramente académica, ¿no? Es el tema, y pedirle en este caso que se abstenga. En este caso la determinación judicial retrasa el trabajo de este comité, que bueno, pues es no solamente un asunto delicado por ser quien es la ministra Esquivel, sino porque es un enorme interés público. Yo le agradezco mucho al flamante abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, Hugo Concha, que hoy platique con nosotros. Abogado general, ¿cómo está? ¿Qué tal, Leonardo? Qué gusto saludarte y, por supuesto, un saludo a todo el auditorio. Gracias por lo de flamante. Creo que no me había puesto ese adjetivo en ningún momento. Pues es usted el flamante, ¿no? Es el nuevo, y le deseo, primero, enhorabuena por su nombramiento y le deseo mucho éxito en la gestión. ¿Qué va a hacer la universidad ante este caso que es con el que usted arranca, abogado general? La universidad está trabajando, la universidad está lista y no va a parar. ¿Qué quiero decir con esto, Leonardo? La suspensión que hoy se convirtió en definitiva es una suspensión pues que no deja que el Comité Universitario de Ética, como muy bien dijiste, un órgano técnico académico, resuelva, pero sí lo deja trabajar. Es una cosa así, pues así es. Y entonces el Comité Universitario de Ética ha continuado sus labores, ha respetado los derechos de las partes involucradas, los ha notificado y les ha permitido que entreguen alegatos y evidencias que les correspondan, para eventualmente el comité poder hacer una valoración académica, como bien lo dijiste, es técnico lo que hace este comité universitario, y eventualmente tener listo un dictamen, el cual pues eventualmente se convertirá por los órganos correspondientes en una resolución de las que le toca hacer a la UNAM respecto a pues la validación de certificados, diplomas, títulos o lo que corresponda. Pero la suspensión efectivamente tiene, voy a usar esta palabra, congelada el resultado final del Comité Universitario de Ética. ¿Qué va a hacer la universidad? Bueno, continuar con estos trabajos que están muy avanzados. Y como esto pues se judicializó, como nos tienen paralizados en la parte sustantiva de la universidad, que es hacer cosas académicas, valoraciones académicas, entre otras, pues ahora nos transporta al mundo legal, a este complejo tablero judicial de un juicio de amparo que tiene muchas puertas, muchas ventanas, pero la universidad va a utilizar, y créemelo, Leonardo, todos los instrumentos legales que le correspondan de acuerdo con la Constitución. Es decir, si tenemos ahora que jugar en esta cancha, pues lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que la universidad está llevando a cabo tareas de las que le toca llevar a cabo. No está haciendo nada, ni está perjudicando a nadie. Lo que quiere hacer la universidad es aclarar un asunto que es, como bien lo dijo el rector,
un asunto que ha traído consecuencias y que le ha golpeado el prestigio a la propia universidad y en general a otras instituciones. Entonces, la universidad quiere pues continuar su trabajo y por lo pronto continuará utilizando los medios legales, ¿no? Sí. Estamos confiados en que el Poder Judicial de la Federación pues va a ser sensible finalmente a considerar pues este tipo de actividad que lleva a cabo la universidad y esperemos que eventualmente nos deje terminar lo que se está elaborando. Una de las cosas interesantes de este caso, y para quienes no conocíamos este comité de ética, permite efectivamente resaltar que la vida universitaria, el autogobierno que tiene la universidad es profundamente colegiado, ¿no? Que las decisiones se van tomando por grupos, no es una cuestión de que alguien decida verticalmente algo, sino una vida profundamente colegiada, abogado general, que no todo mundo tiene en cuenta, ¿no? Es decir, o no considera en el análisis trabajo en el cual pues no depende de la voluntad de una persona o de la decisión de una autoridad. Es una vida profundamente colegiada en todos los ámbitos, consejos, dictaminadoras, en fin, es una vida intensamente colegiada. Abogado. Bueno, Leonardo, lo que te caracteriza a ti siempre, eres muy preciso en las cosas que dices y estás aquí diciendo algo importantísimo. Efectivamente, y esto creo que hasta que no has estado en la universidad o has sido universitario no lo sabe uno, la universidad no es decisión, como en algunas otras entidades sí, de un solo hombre o unas cuantas personas. Efectivamente, las decisiones en la universidad pasan por muchos órganos, pasan por muchos procedimientos y por muchas normas. Y esto muchas veces, pues cuando hay cosas de la naturaleza que tuvo justamente esta apropiación indebida de textos, pues a lo mejor no lleva a una resolución tan rápida como nos gustaría ver, porque tienen que intervenir justamente muchos de estos órganos. Pero la universidad, justamente respetuosa de esto y muy consciente de lo que ha sucedido, también y en vía paralela está preparando por iniciativa del rector y mandándolo a los órganos competentes un conjunto de reformas que actualizarán muchas de las normas para que esto no vuelva a ocurrir. Esto también creo que es importantísimo decirlo. Claro. La universidad no solo está actuando en el caso específico, sino que tomó nota de lo que ocurrió y está, por supuesto, adecuando todo su marco organizativo y normativo para hacer frente a este tipo de situaciones. Cuando el Comité de Ética finalmente emita su dictamen o lo tenga listo, ¿se lo remite al Consejo Universitario, al rector? ¿A qué autoridad se le remite, abogado? Pues mira, el rector en su momento consideró que esto se va a remitir efectivamente a una comisión del Consejo Universitario para que sea la que atienda un poco el resultado, cualquiera que este sea, de lo que diga el Comité Universitario de Ética en su dictamen técnico. Esto pues habrá que verlo y habrá que esperar, porque efectivamente ahorita, aunque llegue al resultado final, esto es como un profesor que lleva a cabo el examen, lleva a cabo el curso, pero no lo dejan entregar las calificaciones. Entonces, un poco algo similar está ocurriendo, y por eso pues es muy importante que eventualmente se levante, digamos, esta suspensión para que el Comité Universitario de Ética pueda terminar su trabajo, ¿no? Su trabajo, muy bien. Pues, abogado, le agradezco mucho la conversación, le deseo mucho éxito en su gestión. Muchas gracias a ti, querido Leonardo, y estoy a tus órdenes. Gracias. El abogado Hugo Concha, distinguidísimo abogado, en este caso ahora en esta función que le ha encomendado el rector, que le ha encomendado la Universidad, de abogado general de la máxima casa de estudios. Voy contigo, Oscar Zúñiga, adelante. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y después de descalificaciones mutuas entre Aeroméxico y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores por cancelaciones en vuelos, este miércoles instalaron una mesa de trabajo que permitirá privilegiar el diálogo para llegar a un acuerdo en la realización de sus operaciones y afectar lo menos posible a sus clientes, que al final de cuentas es a quien se deben. Sí. En una postura conjunta de Aeroméxico y ASPA, señalaron que su principal... Eso dicen ellos, de que a quien se deben, porque no siempre parece para los usuarios tan claro eso, ¿no? Exactamente, porque realmente los han dejado prácticamente tirados, si no es por cancelaciones, es por retrasos o por alguna otra cuestión, pero el que sufre las consecuencias es siempre el pasajero. Sin embargo, Leonardo, pues en esta postura que señalan pues tanto Aeroméxico como ASPA, su principal objetivo es seguir ofreciendo un servicio de calidad tal y como lo han venido haciendo desde hace 90 años. ¿Ah, sí? Y bueno, se espera que
con esta mesa de trabajo se llegue a una solución definitiva a los problemas de demoras y cancelaciones recientes en las operaciones, pero por lo que tanto la empresa como los pilotos están lamentando las afectaciones. Sin embargo, bueno, pues espera que se llegue a un acuerdo ahora que se están sentando en esta mesa de diálogo, Leonardo. Muchas gracias por el reporte y saludo ahora a la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre. Y pues a 3 años ya, rápido ha pasado el tiempo de esta pandemia, 300,000 muertes, más de 300,000 muertes después, y seguimos contando con aproximadamente 7.5 millones de contagios que seguimos también contando. Y estoy hablando de a pesar de las circunstancias, a pesar también de las vacunas y también a pesar de las secuelas, los estragos en salud mental que ha dejado esta pandemia, los problemas, por supuesto, económicos, la alta presión y cómo puso a prueba en el sistema de salud de nuestro país y del mundo esta pandemia, ¿no? Algo que quisiera solamente resaltar en este periodo que hemos estado transcurriendo es cómo los puntos más importantes, cómo se logró en menos de un año tener una vacuna. Empezamos desde el primer caso reportado en Wuhan en diciembre de 2019, llega a México el 28 de febrero de 2020 y justamente para finales de 2020, estamos hablando entre el 20 y el 30 de diciembre, se estaban empezando a aplicar las primeras vacunas en nuestro país, lo cual pues es algo sin precedentes. Sin embargo, pues han ocurrido otras cosas, como lo hemos visto, el surgimiento de una cantidad infinita de subvariantes y las sorpresas que nos ha dado en múltiples linajes y su propio comportamiento. Algo que quiero destacar mucho en estas fechas es toda esta ola de información que se ha venido generando respecto nuevamente al origen del virus. Recordarás, Leonardo, meses atrás cuando platicábamos de estas investigaciones que estaba ejecutando Estados Unidos con todas las tensiones, por supuesto, políticas, geopolíticas que incluían, pues se reviven en estas épocas porque si bien la mayoría de las pandemias que hemos tenido se han suscitado o tiempo después de que han sucedido se ha investigado y se ha descubierto que han saltado o vienen de un origen zoonótico hacia los humanos a partir de un animal, pues ahorita simplemente no se ponen de acuerdo, ¿no? No sé si viste el reporte que dio este domingo Jake Sullivan, consejero de seguridad en Estados Unidos, pues siguen sin ponerse de acuerdo con estas investigaciones, lo hacen a través de votos y siguen sin ponerse de acuerdo con una fiabilidad media, alta o muy baja respecto a cuál es el origen del virus. Recordemos las 4 principales teorías. Una es, por supuesto, la transmisión zoonótica que ya he mencionado. La siguiente es a través de que haya un huésped intermedio. La tercera es que haya sido a través de una cadena alimentaria fría, que es poco probable, pero está ahí esa teoría. Y la cuarta y la más polémica es que haya sido a través de una fuga de laboratorio, puesto que hay por ahí una cantidad importante de personas infectadas del laboratorio de Wuhan que aparentemente tuvieron manipulación y tuvieron que ver con la manipulación del virus desde meses atrás y son personas que se contagiaron. Aún así, pues las tensiones se acumulan porque China no ha dejado, no ha permitido que se examine a profundidad esto con todo lo que implica. Y te imaginarás lo que se supondría si se llegan a tener las evidencias suficientes para decir sí se les fugó el virus de ahí. Entonces, esto, por supuesto, con las tensiones que tenemos actuales, simplemente entorpecería todo. Eso por un lado. Y por el otro lado, te quiero nada más comentar y ver si tuviste la oportunidad de ver la declaración de Hugo López-Gatell respecto a que sí, en efecto, que desmiente la crisis en materia de vacunación. Estamos hablando de vacunación básica, vacunación elemental. Dice que no, que es una campaña de desprestigio. Yo desde mi trinchera te puedo decir, como muchos otros de mis colegas, hemos vivido otra historia. Hemos vivido una historia en donde nos ha costado mucho trabajo encontrar vacunas que no habíamos tenido problemas para encontrar anteriormente. Estoy hablando desde la vacuna de tétanos, estoy hablando de la vacuna BCG, BPH para las niñas del virus de papiloma humano, etcétera. Hay un sinfín de vacunas, no te digo neumococo, herpes zóster, hay varias vacunas que nos ha costado trabajo encontrar y por supuesto hemos tenido que hacer
varios malabares para que la puedan encontrar desde la iniciativa privada, porque desde la iniciativa pública no existe. Llama la atención los números que maneja, sí quiero destacar esto, porque en alguna otra intervención que tuve contigo hablábamos de la baja tasa de vacunación que existe en el esquema básico hacia los niños. Entonces él habla de que habrá un incremento del 34.5% respecto a 2022. Aún así, estamos muy por debajo de lo que necesitamos cubrir para evitar brotes como es el sarampión, que es altamente contagioso y que nos puede mermar sobre todo nuestra infancia, Leonardo. Vaya, pues tomo nota, por supuesto. Andrea, te agradezco mucho el comentario. Que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias. Y a 3 años del COVID, muchas cosas hay que pensar sobre el sistema de salud, sobre las declaraciones de ese personaje que ya mencionaba la doctora Andrea. Vale la pena, Domínguez Barbosa, vale la pena que le eche usted un vistazo al informe de Coneval sobre la política de desarrollo social, el desastre que ha sido en materia de cobertura de salud este país. Primero se echaron el Seguro Popular. Y es como, pues, láncese el avión, oiga, traemos paracaídas, no, pero va a ver que en el camino se nos ocurre algo. Hicieron un INSABI que no funcionó para absolutamente nada y ahora al IMSS le están pidiendo que cubra todo eso. Desastre. O sea, en el momento que ya se calmen los ánimos y la porra deje de gritar, dirán, qué desorden en materia de política sanitaria hemos tenido, de política de salud, miles y miles de muertos por el COVID, mucho más que en otros países. Y bueno, pues ahí está también todo un tema que habrá que analizar ya con la perspectiva que dan los años. Voy ahora con mi compañera Sara Pablo. Entiendo que el presidente habló hoy con Lula da Silva, lo volvió a invitar, no estoy seguro de que esté ya la fecha de que venga precisamente el presidente brasileño, pero seguramente tú tienes más datos. Sara, adelante. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Todavía no se ha dado una fecha en la que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pueda ya visitar nuestro país. Recordemos que, bueno, pues ya esta invitación se ha hecho por parte del presidente López Obrador en varias ocasiones. Hoy, poco antes de las 9 de la mañana, decía el presidente que se tenía que ir porque tenía una llamada. Terminó la conferencia pues después de las 9 aún así. Solo duró 2 horas. Pues sí, más o menos poquito más de 2 horas. Poquito, y fue breve. Y decir que, bueno, pues el presidente López Obrador no informó de esta llamada, sino quien lo hizo fue el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Dijo que hablaron del intercambio comercial, de la cooperación económica y también que visitará México a la brevedad. Sin embargo, bueno, pues no se tiene todavía una fecha precisa. Oye, preguntarte, ¿el viaje que va a hacer a Chile va a ser en septiembre o...? Sí, dijo que más o menos en septiembre y que en esas fechas podría visitar otros países. Así es. Entonces se va a septiembre. ¿Algún apunte más, Sara, antes de irnos? Pues solo la crítica que hizo hoy de nueva cuenta la presidenta de la Corte, Norma Piña, que dijo que desde que llegó hace 2 meses se han incrementado las resoluciones a favor de los presuntos delincuentes, Leonardo. Sí, muy duro. Hace un ratito le escuchamos, Sara. Mil gracias, como siempre. Buenas noches. Duras palabras tuvo, ya las escuchamos hace un ratito, el presidente contra el Poder Judicial. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. A nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Sigue nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz.